Señor y Padre celestial de todos nosotros, mío, gracias porque nos permites estar en este lugar y gracias porque tú estás haciendo grandes cosas en medio de nosotros, Señor, cosas que no vemos a veces y que no entendemos la mayoría, pero que en realidad, Señor, nadie puede negar que tú estás en medio de nosotros, Señor. Y hoy nos disponemos a buscar en tu palabra, Señor, a inquirir en ella, Señor, a escuchar tu consejo, Señor, y te pido, Señor, que tú me guíes a transmitir lo que tu Espíritu quiere transmitir, Señor, y a llevar tu palabra, Señor, basado, Señor, en lo que tú me digas, Señor, que debo decir. En el nombre de Cristo Jesús, disponemos nuestro corazón todos juntos, disponemos nuestra mente, Señor. Aquí estamos, Señor. Háblanos en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Toma su lugar. Vamos a empezar. La mayoría de ustedes, lo sé porque los veo en las reuniones de los martes, de los domingos, tienen ya algún tiempo con el Señor y seguramente este mensaje que hoy vamos a hablar no es un mensaje nuevo, no es nada de otro mundo, nada de fuera de lo común o de lo normal, no es nada nuevo en particular, pero que sí, realmente cuando Dios lo puso en mi corazón, me llevó a estructurarlo de una forma completamente diferente a lo que yo pensaba. O sea, si de alguna forma yo tenía claro de lo que tenía que hablar cuando oré al Señor y le pedí que me diera el mensaje para esta noche, pero realmente si a mí me hubieran preguntado hace 2 días, realmente iba a ser algo muy diferente a lo que van a escuchar esta noche. Y poco a poco creo que el Señor me fue llevando a estructurar esto de una forma diferente repito, a como lo había pensado por alguna razón, y creo que va a ser muy evidente cuando empecemos a concluir. El título de esta noche, de este mensaje, se llama Conociendo al Dios de mis proyectos. Conociendo al Dios de mis proyectos. ¿Quién de ustedes, levante la mano, tiene algún proyecto en su vida? Creo que todos tenemos algún proyecto. A lo mejor no le llamamos proyecto, a lo mejor le llamamos planes, metas, le llamamos de alguna otra forma tal vez, pero todos tenemos algo por lo cual estamos trabajando, nos estamos esforzando y estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, ¿sí? Y el título es para que nosotros hoy tengamos claro quién es el Dios de nuestros proyectos. El mensaje de esta noche está basado en la biografía de alguien que todos ustedes conocen. Es la vida del rey Salomón, ¿sí? Estoy seguro que todos conocen la historia de Salomón. La vamos a recorrer casi en una forma biográfica muy resumida. No tenemos tiempo para ahondar en toda su historia. Voy a hacer un recorrido muy rápido de la historia de Salomón para tratar de que nos demos cuenta qué es lo que le pasó a Salomón en su vida y qué es lo que nosotros podemos también experimentar. Vámonos al primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 6. Primero de Crónicas, capítulo 22, versículo 6. La historia de Salomón empieza desde que antes de que él sea rey. David, su padre, lo empieza a llamar y lo empieza a preparar para ser rey. Y ahí en el versículo 6 de Primero de Crónicas 22 dice: llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová
Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Notemos esto bien enfático de parte de David. David le dice a su hijo: en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Fíjense cómo habla David. O sea, David es alguien que a su hijo le hace énfasis muy directos de que no le está diciendo a Dios, le dice a mi Dios, ¿sí? Y le dice: mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo. O sea, David le está explicando a Salomón que su mismo nacimiento fue profetizado por Dios. Le dice: te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Entonces imagínate, si yo soy Salomón y estoy escuchando todo esto de parte de mi padre David, caray, me pusieron Salomón porque Dios dijo que me llamaran Salomón, y porque el futuro que iba a ver, que yo iba a representar, iba a ser un futuro de paz. Dice: y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¿Sí? Y dice: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Esto está pasando aproximadamente cuando Salomón acababa de rebasar la edad de los 20 años. Vamos a suponer que tuviera 21, 22 años, más o menos. David está hablando con su hijo en estos términos, en los términos de que yo ya voy de salida, tú vas a tomar el control de esta nación, y tú tienes un propósito profetizado por el Altísimo, no nada más para ti, para tu familia, sino para toda esta nación. Imagínense qué palabras. Y entonces le dice David a Salomón: seas prosperado y edifiques casa, como él ha dicho de ti, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata. Entonces ya David empieza a decirle: todo lo que está en tu futuro que tienes que hacer es algo muy grande, es una obra que no vas a poder hacer solo. Y entonces yo he dedicado mis últimos años a preparar algunas cosas para que tú puedas completar la obra. Y una de las cosas que David estuvo preparando los últimos años de su reinado fue, él empezó a acumular cosas que sabía que iban a ser necesarias para la construcción del templo. ¿Qué cosas? Oro, plata, bronce, hierro, sin medida, dice, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Y si no vamos a leer todo el pasaje, porque de hecho vamos a ir brincando en la historia, pero aquí nos estamos dando cuenta cómo David empieza a preparar a su hijo y le empieza a transferir una responsabilidad, una responsabilidad pues grandísima: construir el templo más grandioso,
más grandioso que se ha construido en la historia. De hecho, si alguno de ustedes alguna vez pues leyó la historia antigua, el templo de Salomón era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿sí? ¿Por qué? Por su majestuosidad. Era un templo que estaba hecho por sus cimientos eran de madera, pero estaba recubierto por todas partes de oro, ¿sí? Todo era de oro, y muchas de sus lámparas y de sus luminarias externas a lo menos eran de plata. Lo que se menciona aquí que era de bronce y de otros materiales, hierro, era realmente para el tema de los sacrificios, pero realmente todo el templo internamente y externamente eran impresionantes. Tan impresionantes que cuando llegó Nabucodonosor, siendo uno de los reyes que tenía un palacio impresionante, se quedó con la boca abierta. Y Nabucodonosor inicialmente no quiso destruir el templo. Hasta después se toma esa decisión, pero la realidad es que Nabucodonosor se quedó con la boca abierta al ver ese impresionante templo. Vamos a saltarnos en el capítulo 28, ahí mismo en Crónicas. Lo voy a acompañar a que vaya saltando en su Biblia y solamente para que lo tome como referencia. En el capítulo 28 de Crónicas, David presenta a Salomón como su sucesor. En el capítulo que leímos anterior, en el 22, David está hablando con Salomón personalmente, pero en el capítulo 28, ahora sí David ya presenta ante todo el liderazgo del pueblo a Salomón como su próximo sucesor y lo entrona, le entrega el cetro, le entrega el trono. En ese mismo capítulo le entrega enfrente de todos, enfrente de todo el pueblo, le entrega a Salomón los planos del nuevo templo y los utensilios, la forma en que iba a construir cada uno de los utensilios. O sea, todos estos planos y toda esta majestuosidad conceptualmente le fue revelada a David, no a Salomón. Le fue revelada a David, y David le transfirió esos planos y esa forma en que él tenía que hacer todo el templo y todo lo que iba a estar dentro del templo. En ese mismo capítulo 28, casi al final, David le entrega el tesoro, todo el tesoro que ahorita leímos que David ha estado recolectando los últimos años, se lo entrega a Salomón. O sea, hagan de cuenta que le entrega las llaves de la bóveda donde se guarda todo el tesoro del palacio. Si nos vamos al capítulo 29, en el capítulo 29, David levanta una última ofrenda de los jefes de familia de toda la nación, ¿sí? Una última ofrenda. Después de todo lo que leímos que David tenía, aún así David no quiso irse de esta tierra sin dejar cubierto completamente todo lo que Salomón necesitaba. Vamos a detenernos solamente en 2 versículos del capítulo 29. Dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, otra vez, dice, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, si quieren, si gustan, subrayen eso, porque vean dónde tenía su amor David antes de irse de este mundo. Su amor estaba en la casa de Dios. Dice: tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y si seguimos leyendo, habla de un tesoro personal que tenía David. Aparte de lo que él había preparado,
él tenía un tesoro personal. Imagínense un tesoro personal que a él le daban, cosas que a él le daban, a lo mejor en las visitas que hacían otros reyes, o a lo mejor algún personaje célebre que le daba algo a David. David todo eso lo atesoró, pero nunca lo atesoró pensando que fuera algo para él, sino que él lo atesoró. Y ahorita, en este momento en que Salomón es presentado delante de todos, dice: este tesoro que es mío, de una vez te digo que es una ofrenda adicional para el templo de mi Dios. Todo esto es para el templo de mi Dios, ¿sí? Si seguimos leyendo el pasaje, en este mismo capítulo, David bendice a Dios delante de toda la congregación y ora por ellos. Váyanse ahí mismo al versículo 18, dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del pueblo, del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. Esta es la última oración que hace David, ¿sí? Y en esta última oración le está pidiendo a Dios que el corazón del pueblo sea un corazón que esté dirigido hacia las cosas de Dios. Qué forma de orar de David, ¿no? Por eso la Biblia dice que David tenía el corazón, su corazón era como el de Dios, era un corazón sensible y un corazón que por más errores que cometió, siempre fue un personaje que tenía un corazón siempre dispuesto y entregado a Dios, y buscaba que todos tuvieran ese mismo corazón. Y entonces en esta última oración David está pidiéndole esto a Dios, y le dijo también: asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus instrucciones y tus preceptos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Y yo le sugeriría que usted, que es padre, todos aquí hermanos que sean padres, esta es una buena oración que podemos hacer por nuestros hijos, que le pidamos a nuestro Dios que ponga en el corazón de nuestros hijos algo que haga que guarden sus mandamientos, sus preceptos, sus instrucciones, etcétera. Versículo 20 dice: después dijo David a toda la congregación: bendigan ahora a Jehová vuestro Dios. Y entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Fíjense, todo esto está pasando, y es bien impresionante porque David había estado pasando los últimos años de su gobierno, años muy difíciles. Quienes saben la historia saben que se reveló un hijo y luego se le reveló otro hijo, y entonces, y para estas alturas David tuvo que presentar a Salomón, y a lo mejor uno podía esperar que algunos de los hijos que eran mayores hubieran tratado de luchar por el reinado, ¿no? Pero no, a partir de este momento todo el pueblo y toda la gente que escucha lo que está haciendo David y que está haciendo públicamente, entregando el reino a Salomón, todo el pueblo se cuadra y todo el pueblo adora a Dios y se entrega a la disposición que está dando David, de que viene una misión, la misión de construir el templo. Pasémonos a Segundo de Crónicas. En el capítulo 1, Salomón le pide sabiduría a Dios, y este es uno de los pasajes más famosos de la historia de Salomón, porque es el capítulo en el que Salomón directamente le dice a Dios: yo estoy pollo, estoy huerco, estoy chavo, yo no sé qué hacer. Yo no sé cómo le dijo, pero le dijo: yo no estoy joven y no sé qué hacer. Dice: no tengo cómo hacer todo lo que me piden que haga, y menos el ser rey delante de todo el pueblo. Y entonces Dios le dice que le pida una cosa, y él le pide sabiduría, y Dios le dice: por cuanto no pediste nada para ti, ni algo para tu gente, sino que pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría, y aparte de sabiduría te voy a dar otras cosas. Te voy a dar riqueza, te voy a dar la paz, te voy a dar muchas cosas que Dios le da a Salomón. En el capítulo 2, Salomón empieza a gobernar
al pueblo con sabiduría. Y en el capítulo 2, Salomón hace un pacto con uno de los personajes que había sido alguna parte de la historia enemigo de Israel, y otra parte de la historia se había convertido en un socio político de David. Hace pacto con Hiram, que era el rey de Tiro. Y en esa época, y el rey de Tiro era el mayor comerciante marino del planeta. En esa época, estamos hablando de la época 1000 años antes de Cristo, 950 años antes de Cristo, no existían los griegos, no existían los romanos, o bueno, existían, pero acababan de ser fundados como nación. No existían en el plano comercial o en el plano imperial, ¿sí? Y entonces quienes gobernaban los mares eran los fenicios. Ustedes saben la historia de los fenicios. Tiro era la capital era una de las ciudades de Fenicia, y entonces este rey tenía el control de todo el mar Mediterráneo, ¿sí? Él traficaba y hacía comercio para mover cosas de Asia y de África a Europa, y luego regresar cosas de Europa a Asia y África. Imagínense a alguien que tenga todo ese poder, pues era el dueño prácticamente del mundo. De hecho, esta nación empezó a crecer tanto que después se convirtió en un conflicto posterior. En el capítulo 3, Pablo empieza ahora sí a construir el templo, lo que era su propósito de vida. Salomón ahora sí lo empieza a construir, y podemos ver en el capítulo 3 cómo es que él empieza a edificar el templo, los materiales que usa, las medidas, etcétera. En el capítulo 4 vemos cómo se hace todo el mobiliario, todo los utensilios que se pusieron en el lugar santo y en el lugar santísimo. En el capítulo 5 ocurre un acontecimiento histórico. El arca del pacto, que estaba hasta ese momento en el tabernáculo de reunión, ahora se transfiere al templo. Entonces, todo es un día histórico, porque el arca del pacto significaba el lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿sí? Y entonces empiezan a hacer algo que tienen que hacer una conmemoración, porque tienen que llevar el arca de otra ciudad a Jerusalén y de ahí meterla al templo. Entonces todo esto es relatado en el capítulo 5, cómo se traslada el arca del pacto. En el capítulo 6 vemos cómo es el templo dedicado, o sea, se inaugura el templo ya estando adentro el arca del pacto, y en el capítulo 6 vemos el momento de la inauguración, ¿sí? Y vemos que Salomón hace una oración, hace una dedicación, etcétera. En el capítulo 7 hay una confirmación divina de esta dedicación del templo, y ahí es donde vamos a empezar a detenernos. Ya me salté en varios capítulos de la historia de Salomón, porque no quise saltarme los de Jalón, porque quise que vieran todo lo que ha estado haciendo Salomón, ¿sí? Y en este capítulo 7 Salomón recibe una confirmación de parte de Dios de que todo lo que ha estado haciendo hasta ese momento es algo de parte de Dios, es algo que tiene un propósito, es algo que tiene una finalidad. Ha estado cumpliendo las profecías que Dios le dijo. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumó el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Qué versículo tan poderoso, porque Salomón ha estado haciendo todo lo que ha estado haciendo hasta este momento, ha sido lo que su padre le dijo que hiciera, y lo ha hecho como Dios dijo que se hiciera. Todo lo ha hecho así. Y entonces viene una confirmación que no es nada más algo cualquiera, sino que cae fuego del cielo. O sea, imagínense, Salomón termina de orar y de repente, sobre todo las ofrendas y sobre todo los sacrificios que habían preparado para conmemorar la apertura del templo, de repente cae una columna de fuego que arrasa con todo eso,
y es la confirmación de que Dios está presente en ese momento y en ese lugar. Y dice versículo 2: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Entonces esta es una segunda confirmación. No nada más en la parte externa del templo cae fuego que consume toda la ofrenda, sino que al momento que eso sucede, en el interior del templo, todo lo que está dentro del templo, que es el lugar santísimo y el lugar santo, que es donde está el arca del pacto, donde está el candelero, donde está la mesa de los panes de la proposición, todo eso que hubieran metido del tabernáculo al templo, todo eso es llenado por la nube de la presencia de Dios. Y dice que ni siquiera los sacerdotes podían entrar. O sea, esa presencia de Dios era tan densa, tan poderosa, que Dios había impedido inclusive que los sacerdotes entraran. Y dice: y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y no nos queda más que decir hasta este momento, la historia de Salomón es wow, porque en esto que he resumido de la historia de Salomón, vemos cómo sus primeros años, de los 21, 22 hasta este momento, han pasado 7 años. 7 años en los cuales él ha gobernado, ¿sí? Y en estos primeros 7 años de su gobierno, Salomón alcanzó la cumbre espiritual, o sea, lo máximo de lo máximo. Hay muchos héroes de la Biblia que nunca vieron caer fuego del cielo. Les puedo citar, por ejemplo, a José. José nunca escuchó la voz de Dios audiblemente y nunca vio caer fuego del cielo. Y estuvo toda su vida con su fe y con su forma de vivir, demostrando que él creía en Dios, ¿sí? Y aquí Salomón en 7 años ha visto cosas impresionantes. No nada más ha podido construirle algo a Dios. No solamente es el hijo del rey más impresionante que ha tenido el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy todos, inclusive el Mesías, le llaman el hijo de David, ¿sí? Sino que él ha podido escuchar a Dios. En todos estos capítulos que leí, hay 2 veces que Dios le habla directamente a Salomón, ¿sí? Perdón, una vez, la segunda va a ser posterior a esta, ¿sí? Y ha caído fuego del cielo y ha visto la presencia de Dios en forma de la nube. Pero ¿saben qué pasa después de estos primeros 7 años? Para ustedes que saben la historia, Salomón gobernó 40 años Israel. ¿Qué pasó el resto de los otros 33 años en la vida de Salomón? Pues quiero decirles, hermanos, que contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar, a partir de este año, después de la inauguración del templo, la vida de Salomón va de picada en picada, en picada y en picada, y se convierte en un tobogán que de estar en la cumbre espiritual, algo pasa en su vida que lo lleva a lo más fondo, a lo más profundo de la inmundicia, ¿sí? Lo peor de lo peor. Salomón, de ver y de conocer directamente lo mejor de Dios, termina su historia convirtiéndose en lo peor de lo peor. Y no estoy exagerando. Por culpa de Salomón y de esos 33 años que siguen de historia, el reino que se le entregó se rompe. Le termina colmando los platos a Dios por desobediente, por idólatra,
¿sí? Y Dios le dice: romperé el reino que te entregué. Yo te había prometido, y lo acabamos de leer, Dios le había prometido que si Salomón era fiel, le iba a hacer, iba a perpetuar su reinado para siempre. Pero Salomón hace algunas cosas que ahorita vamos a detallar, que propician que Dios rompa eso y que Dios le diga: ok, no quisiste, adiós. Y rompe el reino. No nada más le quita el reino como tal, sino que el reino, que era uno solo, se rompe en dos, ¿sí? Y la mayoría de las tribus queda como posesionario de alguien que ni siquiera era descendiente de Salomón. Y la segunda cosa gravísima que hace Salomón es que él es el principal favorecedor del crecimiento de la idolatría en esos 33 años. En esos 33 años él empezó a hacer poco a poco que todo el pueblo que ya vimos, que se entregó a Dios y que adoró a Dios, después de 33 años ese mismo pueblo está adorando a otros dioses, alabando a otros dioses y olvidándose de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a empezar. ¿Qué fueron las cosas que hizo Salomón en estos 33 años para irse de un polo a otro polo, de un extremo de espiritualidad a otro extremo, de tener todo de parte de Dios y de conocer todo de parte de Dios, a tener y a desechar todo y a tenerlo por basura y a enlodarse y a mancharse y a perderse de una forma impresionante? Salomón hizo dos cosas, si quieren anotarlas sería excelente. La primera es: le dio prioridad a sus propios planes de grandeza. Le dio prioridad en su vida a sus propios planes de grandeza. ¿Qué significa esto? Si nosotros seguimos leyendo la historia de Salomón, que ya en la Biblia se hace muy cortita, son como 3 capítulos más nada más. En esos 33 años Salomón terminó de construir la casa de Dios y dijo: pues qué buen constructor soy, me quedó bien padre. Imagínense, y Salomón empieza, por su sabiduría, vemos en los relatos que empezó a recibir caravanas de visita de muchas partes. Hubo una reina que era la reina de Saba, que fue a visitarlo con toda una caravana de regalos, a escuchar la sabiduría de Salomón. Imagínense que te empieza a visitar mucha gente y que no tengas una casa para recibirlos. Entonces la primera gran idea que tuvo Salomón es: bueno, pues si ya construyó una gran casa para Dios, pues ¿por qué no me construyo para mí una casa igual? Qué buena idea, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a hacer Salomón? Se aprovechó del pacto que había hecho con Hiram, que, como les dije, era uno del dueño del comercio en aquella época. Y Salomón hace un trato con uno o más bien con el faraón de esa época. Hace un trato. Al faraón le faltaban caballos, y entonces el faraón vendía caballos, y lo que empieza a hacer Salomón es que se da cuenta que hacen falta caballos, pues por allá por Babilonia y por allá por no sé dónde, y entonces él se pone de intermediario y le compra caballos al faraón, los vende por aquí, por allá, por acullá, a un sobreprecio, y al fin que él conoce al que era el dueño de la logística en aquella época, que se los transporte. Y entonces Salomón empieza a adquirir riqueza, pero esa riqueza que empieza a caerle a Salomón, ¿a dónde va a caer? A su propia casa. Él empieza a construirse un palacio de Salomón, que la historia dice que fue en medidas y en majestuosidad muy parecido al templo de Dios. O sea, no llegó a hacerlo completamente de oro, porque no le alcanzó el tiempo y porque no le alcanzó la vida, si no, se hubiera seguido.
pero Salomón empezó haciéndola del mismo tamaño y luego empezó revistiendo todo de mármol y luego ponle platita por acá, ponle oro por acá. Después ya no me gustó este trono, quiero que este trono de mármol, que era un trono que tenía inclusive hasta escalones, lo menciona la Biblia, era un trono que era de mármol que tenía varios escalones. Después ya no le gustó de mármol y hizo que lo revistieran todo de oro para poder subir esos escalones y ir pisando oro hasta sentarse en ese oro. Entonces Salomón empieza a dedicar el tiempo a sus propios planes, ¿sí? Después de construirse su casa, ¿qué es lo que empieza? Un rey tan inteligente y tan sabio como él dice: bueno, ok, todas las ciudades que son frontera las voy a fortificar, o sea, voy a convertirlas en fortalezas para que no haya ningún pueblo ni ninguna nación que se atreva a atacarnos. Y entonces empieza a invertir en convertir una ciudad y otra ciudad y otra ciudad en fortalezas, ¿sí? Y el tercer gran proyecto que hace es empieza a construir ciudades de aprovisionamiento, porque pues él dice: pues yo soy tan inteligente que pues aquí, aunque venga una sequía, una inundación o lo que pase, yo tengo alimento para varios meses para toda la nación. Y entonces él empezó a construir ciudades de aprovisionamiento en todo el país. Y entonces uno diría: oye, pues qué inteligente es Salomón, ha usado su sabiduría, la sabiduría que Dios le dio en saber construir, y construyó una cosa y construyó otra cosa y construyó otra cosa. Sí, hermanos, pero resulta que todo esto que acabo de mencionar eran sus propios planes. Esto nunca se lo mandó Dios. De hecho, si nos vamos a 2 de Crónicas 8:6, dice: y a Balaat y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía, también todas las ciudades de los carros y las gentes de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. Estos detalles en la Biblia son bien importantes, porque cuando la Biblia habla de que todo lo que Salomón quiso, está hablando de que era la voluntad de Salomón. Dios nunca le dijo: constrúyete una casa, otra casa. No, Dios nunca le dijo: haz ciudades y fortalécelas, haz fortalezas. Dios nunca le dijo: haz esto otro, no. Y menos le dijo: haz comercio con los pueblos que después se van a convertir en tus enemigos. No, Dios nunca le dijo eso. Pero fueron buenas ideas. Y entonces la principal cosa que Salomón empieza a hacer en esos 33 años e invierte ese tiempo, es que él empieza a enfocarse en sí mismo. Y entonces dejan de ser los planes de Dios y son sus planes. Deja de ser el proyecto o la casa que él tenía que construir, y ahora son sus proyectos, son sus casas, son sus fortalezas. Es lo de él. ¿Ok? Esa es la primera cosa que hace Salomón. La segunda cosa incorrecta que hace Salomón en esos 33 años es: no supo guardar su corazón. No supo guardar su corazón. ¿De qué? La primera cosa en la cual Salomón se rompe su integridad, si lo podemos llamar de alguna forma, es en las esposas que él tuvo, ¿sí? La primera de ellas era una hija de un faraón, ¿sí? Cuando la ordenanza de parte de Dios es que los judíos y menos los reyes podían casarse con gente que no fuera del pueblo, ¿no? Pues Salomón no nada más se casó con una que no era de Israel, sino que la Biblia dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Imagínense, 1000 mujeres. ¿Cómo no va a perder su integridad alguien que tiene relación con 1000 mujeres?
O sea, Salomón se fue a lo drástico. No fue nada más con que me equivoqué y se me chispoteó una vez. No, completamente, alocadamente, se fue y se fue. Y no una ni dos, 1000 veces. ¿Sí? ¿A qué más me refiero con que no supo guardar su corazón? Es que empezó a hacer compromisos que pervertían su espiritualidad. Y no nada más con sus esposas, sino con toda la gente de la nobleza con la que se rodeó y toda la gente con la que hacía tratos de otras naciones. Entonces él empieza a rodearse de gente que en lugar de que lo lleve a Dios, lo único que está haciendo es separarlo más de Dios, y termina inclinado su corazón a otros dioses. Vamos a leer un pasaje, está en Primero de Reyes, capítulo 11. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dice, bien amoroso el Salomón, ¿no? Dice: y tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. O sea, lo que Dios dijo que iba a pasar, pasó. Dice: y cuando Salomón era viejo, o ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. ¿Se acuerdan de la oración de su papá? Dios le había pedido a Dios: haz que el corazón de mi hijo sea perfecto. Pues era, pero él permitió que su mismo corazón se empezara a secar, a pudrir, a manchar. Dice: porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Esto para los judíos es lo peor que hizo Salomón. Porque imagínense que Salomón, en el año 7 de su reinado, termina de construir el templo y todo el pueblo está dedicado a Dios. Pero como 20 años después, él hace este templo, que es el templo a Moloc. Y este templo, para colmo de males, Salomón lo construye enfrentito. Hagan de cuenta que el templo de Salomón estaba en lo alto de un cerrito. Hagan de cuenta que como si estuviera en el donde está el obispado, ¿no? Hagan de cuenta ahí, en lo alto de un cerro. Pero había otro cerrito que estaba muy cerca, ¿sí? Y en ese otro montículo Salomón construye este templo para Moloc, de tal forma que a este dios Moloc le ofrecían bebés recién nacidos y los quemaban en ese templo. Y entonces Salomón propició que el pueblo que antes servía a Dios ahora fuera y entregara a sus hijos y los quemaran vivos por este dios Moloc. ¿Y cómo lo hacían? Imagínate que estás en el templo de Moloc. Aquí está el templo de Moloc. Si tú estuvieras viendo el templo de Moloc, lo que queda atrás de ti
es el templo que es de Dios. Entonces, Salomón propició que toda la gente le diera la espalda a Dios, ¿sí? Y estos ritos que hacían a Moloc eran ritos diarios. Diariamente el pueblo iba, ofrecía bebés recién nacidos y le daban la espalda al Dios que les había dado todo. Entonces, estas cosas tan perversas es lo que termina haciendo Salomón. Dice, versículo 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras. O sea, no nada más hizo poquitos templos. Aquí los que se mencionan en el versículo 7 fueron como los templos más grandes, más representativos, pero imagínense cumplirle el deseo a cada una de sus mujeres, del Dios que a ella le gusta. Y entonces Salomón terminó haciendo templos para los dioses de sus mujeres. Dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. O sea, Salomón construye un templo para Dios y construye muchísimos templos para la idolatría. Por eso es que después de Salomón empieza a haber una idolatría impresionante en todo el pueblo de Israel. Y entonces aquí vemos cómo con las dos cosas que hace Salomón, su vida empieza a ir cada vez más abajo, más abajo, en declive. Si ustedes me preguntan a mí, ¿Salomón no se dio cuenta de eso? Quiero decirles que probablemente no, hasta que ya era demasiado tarde. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando ya estaba en la preparatoria, por lo que yo iba a estudiar, y llevaba una clase que se llamaba Temas Selectos de Biología. Y en esa clase una vez el maestro nos puso un ejemplo que a mí me dejó impresionado y se los quiero compartir. En ese ejemplo él nos mencionaba que antes de mi época, seguramente años antes, hacían un experimento con ranas en el laboratorio de biología, y ese experimento consistía en poner una rana en una olla a la cual le prendías fuego, ¿sí? Le prendías fuego a la olla y ponías una rana, como si fueras a hacer un caldo con la rana, ¿no? Pero resulta que el experimento consistía en que, pues como las ranas, por ser anfibios, son un tipo de animal que se va adaptando a la temperatura del medio ambiente, pues el cuerpo de la rana va adquiriendo la temperatura del agua que tiene la olla, ¿sí? Entonces tú puedes estar pues con la cacerola a fuego y la rana adentro, y tú puedes empezar el experimento poniendo tu termómetro en el agua donde está moviéndose la rana, y pues el agua está a 30 grados. Y pasa un ratito y sube a 35, y pasa otro ratito y a 40, y pasa otro ratito y a 50, y la rana como si nada, ahí nadando. Pero llega un punto, aunque la rana está incorporando la temperatura del agua a su mismo cuerpo, y la temperatura de la rana igual va subiendo a 40, a 50, etcétera, llega un punto en que la rana no siente el calor del agua y termina cocida, literalmente termina cocida, y se hace un caldo con la rana, ¿sí? Con este experimento yo quiero mostrarles, hermanos, que muchas veces lo que le pasó a Salomón en 33 años es tan gradual que puede pasar en nuestras vidas poco a poco y no nos damos cuenta. O sea, el tema de que nosotros nos preocupemos más en nuestros proyectos, en nuestros planes, en nuestros propósitos, que en los de Dios. Si yo les pregunto a ustedes, a lo mejor ni siquiera nos ha caído el 20 de que realmente sí estoy dedicándole toda mi vida a mis proyectos y nada a los proyectos de Dios. Y por otro lado, el tema de mi corazón. Si no guardo mi corazón
y poco a poco dejo entrar un pecado, una idolatría, un amigo que me separe de Dios, etcétera, poco a poco eso va cambiando mi temperatura hasta el punto que termino cocinado y no me di cuenta. Y ya cuando me doy cuenta, ya soy caldo, ya no puedo reaccionar, ya estoy muerto. Ok, entonces algo que a mí me impresiona es que todo esto que le pasó a Salomón lo predijo en 2 salmos su padre. Vámonos al Salmo 127, ya vamos a acabar. Salmo 127 y Salmo 128. Dice David, de hecho este Salmo 127 muchos piensan que David se lo escribió a Salomón directamente. Realmente no está comprobado esto, pero queda tan al anillo al dedo que ahorita que le hablamos se van a dar cuenta del por qué. Dice David, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Qué impresionante, ¿no? O sea, la primera casa que Salomón construye estaba siendo edificada por Dios. Todo los materiales de esa casa, Dios los había provisto a David. Todo lo que eran las medidas, las formas de hacerlo, Dios se lo había inspirado a David. Dios edificó esa casa y después, al momento de que cae el fuego y Dios llena con su presencia esa casa, se comprueba que esa casa es de Dios y es para Dios y Él la hizo. Dice, pero cuando tú trabajas y Dios no está edificando contigo, en vano trabajas. En vano trabajas. ¿Saben qué le pasó a todas lo demás que construyó Salomón? Así rápido fue destruido, o por guerras, o por asaltos, o por lo que sea, fue destruido. ¿Por qué? Porque Dios no edificó con Salomón. Segundo versículo dice ahí mismo, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, de nada te sirve construir muchas ciudades fortificadas si Dios no te está cuidando la nación. Así tú tengas millones de ciudades y millones de gentes de ejército tratando de cuidar, en vano está. En vano está. Dice, por demás es que te levantes de madrugada y que retrases el descanso, que comas pan de fatigas, pues que a sus amados lo da Dios mientras duermen. Fíjense, este versículo al final dice que todo lo que nosotros podemos hacer, porque esto nos puede pasar a nosotros, que estamos dedicando mucho tiempo a nuestras cosas, o a nuestras casas, o a nuestros proyectos, y si no está Dios construyendo conmigo, en vano es. Y dice que Dios da descanso a sus amados, a quienes no le están dedicando ese tiempo a Dios. No hay descanso, esa es una pista. Dice, he aquí herencia de parte de Jehová son los hijos, recompensa de Dios, el fruto del vientre. Como saetas en mano de guerrero, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando tenga litigio con los enemigos en la puerta. Vámonos al siguiente salmo, al 128, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Comerá del trabajo de sus manos y dichoso será y le irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto en la intimidad de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová.
Bendígate Jehová desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. Aquí en estos dos salmos está profetizado lo que podía pasarle a alguien que no construyera como Dios quiere que construyamos, o que no tuviera su corazón con el temor de Dios, ¿sí? Así como te puede ir muy bien, te puede ir muy mal. ¿De quién depende? De nosotros. Amén. Entonces, vamos a hacer unas últimas preguntas, o quiero hacer unas últimas preguntas para que meditemos. La primera es, y obviamente es para ustedes, para mí también. ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? ¿Estoy invirtiendo mi vida en construir cosas eternas? Pregúntese usted, hermano. ¿Estoy invirtiendo mi vida en construir cosas eternas? ¿O estoy invirtiendo mi vida solamente en lo que está en este mundo? Si mi vida, toda mi vida está invertida en construir cosas de este mundo, ¿saben qué va a pasar, hermano? Esas cosas aquí se van a quedar. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién es el Dios de mis proyectos? ¿Quién es el Dios de mis proyectos? Porque al principio les pregunté, ¿quién de ustedes tenía proyectos? Pero estas lecturas o esta historia me lleva a mí a concluir que a lo mejor el Dios de mis proyectos no es el Altísimo. A lo mejor el Dios de mis proyectos soy yo mismo. Es mi ego. Porque si me pongo a pensar más en mis proyectos, a lo mejor me encuentro que todos mis proyectos están alrededor de mí. Entonces significa que yo soy el mismo Dios de mis proyectos. Y eso es construir en vano. En vano. Tercer pregunta: las decisiones que he tomado o que estoy tomando en este momento, ¿me comprometen más con este mundo o me comprometen con Dios? Las últimas decisiones, hermanos, que ustedes han tomado en su vida, o las que ahorita están por tomar, ¿los están comprometiendo más con este mundo o con Dios? Esa pregunta es clave, porque si las decisiones que estoy tomando me van a comprometer más con este mundo, significa que estoy desenfocado. Estoy como Salomón después del año 7, estoy tirando para el monte, ¿sí? Y la cuarta pregunta que quiero que nos hagamos es: si ahorita Dios nos hablara audiblemente como le habló a Salomón, ¿te diría a ti y me diría a mí esto? Yo estoy contigo en todo lo que estás haciendo. Imagínate que Dios te hable a ti ahorita verbalmente. ¿Te podría decir estas palabras? Yo estoy contigo en todo lo que tú haces. Cuando Dios le dice eso a alguien, es porque sabe que esa persona está enfocando sus fuerzas, su tiempo en Dios. Dios no le va a decir esto a alguien que está dedicando su tiempo a otra cosa. No le va a decir: estoy contigo, haciendo contigo lo que estás haciendo. No. Esto se lo dijo Dios a Salomón solamente cuando estaba construyendo ese templo, el primero. Todo lo demás, Salomón nunca volvió a escuchar la voz de Dios, porque se apartó y empezó a escuchar su propia voz, y se siguió el resto de su vida escuchando su propia voz y terminó muy mal, ¿sí? La segunda cosa es: si Dios me hablara ahorita en este momento, me diría: pídeme lo que tú quieras, yo te lo daré. Porque a veces quisiéramos que Dios nos dijera eso.
pero estoy tan perdido en mis planes o estoy tan comprometido con otras cosas que lo único que le puedo pedir a Dios son tonterías. Cuando Dios sabe que mi corazón está lleno de cosas que no son las que Dios quiere que tenga en mi corazón, Él no va a venir a decirme esto: pídeme y te voy a contestar todo lo que tú quieras. No, esto Dios se lo dice a quienes están alineados, haciendo y cumpliendo el propósito que Dios tiene para ellos. Así que, hermanos, esta palabra yo creo que es primero para mí y luego para todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque yo sentí mucho en mi corazón que tenemos que tomar una decisión, un punto de partida como congregación, porque esta congregación, hermanos, se está llenando. Y yo he escuchado de varios de ustedes, inclusive de gente que no está aquí, que dicen: ay, ya hay que crecer, hay que comprar, hay que rentar, ya no vamos a caber. Pues sí, pero si vemos todo nada más con estos ojos, a esto le faltan muchas cosas, nos va a quedar sobrado. Pero ¿saben qué, hermanos? Nunca debemos perder lo que tenemos ahorita: la presencia de Dios aquí en medio de nosotros. Eso es lo más importante. Dios poco a poco nos va a llevar a otros lugares, a otros proyectos, pero el eje de nuestros proyectos siempre debe ser Dios, el temor que tenemos de Él. La casa de Dios tiene que estar llena de su temor. No nos perdamos en otros proyectos, no nos perdamos en otras cosas. Nuestro proyecto como hijos de Dios es conocer y dar a conocer a nuestro Dios. Amén. Cuando Él vea que necesitamos algo más, algo diferente, Él va a levantar a muchos de aquí para hacer cosas que no creían que pudieran hacer. Nos va a dar propósito, nos va a dar dirección, nos va a dar con qué para dar. Él va a hacer muchas cosas. Ahorita despreocupémonos. Preocupémonos porque el Señor esté con nosotros y preocupémonos por darlo a conocer. Amén.